Muy buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que siguen la plataforma virtual de ASBAN y particularmente en este webinar que va a abordar preliminarmente temas relativos a la primera conferencia anual de leasing del Perú. En esta oportunidad nos encontramos con Simona Settineri. Ella es socia líder de la división de servicios de consultoría y mercado de capitales, con quien vamos a tratar un tema de suma importancia referido a las NIF 16, su impacto en las operaciones de leasing y en la gestión financiera de las compañías. Las mismas que entraron en vigencia el 1 de enero del 2019. Muy buenos días, Simona. Buenos días. Por favor, explícanos o refiérenos qué motivó la emisión de las NIF 16 y cuál es el objeto de las mismas. Los estados financieros bajo las normas internacionales se preparan con el propósito de permitir a los usuarios de entender la capacidad de generar rédito de las compañías, la perspectiva futura y las normas tienen en un marco conceptual general dos principios que son los principios del reconocimiento de pasivos y de activos que tienen que estar a la base de todas las otras normas. En particular, con relación a los pasivos, la norma plantea que donde exista un compromiso de pagos futuros que se traduce en una obligación porque tengo que realizar pagos para poder cumplir contractualmente, esto se tiene que reflejar en un pasivo que tiene que estar en los estados financieros. Se tiene que informar entonces que no solamente existen los pasivos financieros, sino otros compromisos al cual está expuesta la compañía. Y de otro lado, también los activos no necesariamente son activos de propiedad de la compañía, pero tienen que estar bajo el control y sobre todo tener la capacidad de generar beneficios económicos hacia la misma. La norma anterior a la NIF 16 contemplaba el reconocimiento para el arrendatario en particular, donde ocurre el cambio. Se reconocían arrendamientos financieros, leasing, en la medida que el contrato cubría la mayoría de la vida útil del bien que estaba en arrendamiento. Por lo tanto, muchos contratos calificaban como arrendamiento operativo. En este caso, pero, el regulador se dio cuenta que no se estaba cumpliendo con este principio de reconocimiento de pasivo, por el cual se hizo este cambio importante que está generando un impacto significativo en las compañías, en las empresas, que requiere donde exista en un contrato un activo identificado que esté bajo el control de la compañía, exista el compromiso de pagos futuros, la compañía tiene que reconocer un arrendamiento, o sea, un derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en sus estados financieros. En este contexto, ¿qué cambios han experimentado las empresas desde la implementación de la NIF 16 en el 1 de enero del 2019? Han tenido que reconocer muchos contratos que eran alquileres o que eran contratos de servicios que tenían embedded, implícito, un arrendamiento, han tenido que evaluarlo, medirlo y reconocerlo y cambiar la forma como se contabilizan los arrendamientos, que en este caso eran operativos, ya no reconociendo gastos operativos, sino gasto financiero y gasto de depreciación, aparte el activo y el pasivo. ¿Cuáles son los sectores económicos en los cuales la NIF 16 tiene mayor impacto? Sin duda hay el sector retail, el sector de aeronáutica, que es el motivo principal. Addirittura nella norma se toma como ejemplo las grandes compañías aerolíneas que alquilan aviones, que es impensable que no tenían en sus estados financieros arrendamientos, o sea, los pasivos que le obligaban a estos pagos futuros. Después el sector de telecomunicaciones, bancos, seguros, sector petrolero, sector minero, sector hidrocarburo, todos aquellos sectores que requieren o los alquileres o servicios que en sí requieren la utilización de activos que son durante el plazo del contrato de uso exclusivo de la compañía, que de forma directa o indirecta tiene un control. Y en este proceso de adecuación, ¿cuáles son las áreas o unidades
más impactadas dentro de las empresas? Ah, qué buena pregunta, gracias. Efectivamente, siempre se piensa que cuando hay un cambio normativo contable, l'impatto sea de los contadores o del área contable, pero en este caso, previamente a la contabilización, se requiere toda una serie de análisis de los contratos para identificar si cumplen con la definición de arrendamiento que está a cargo de otras áreas, que pueden ser el área de contratos, de logística, en muchos casos se tiene que involucrar el área operativa. Cuando estamos hablando de procesos que involucran el core business de una compañía, evidentemente es muy probable que los activos que se utilizan son a beneficio de la compañía casi de forma exclusiva durante el contrato, por el cual es importantísimo que esta evaluación para proceder a una sua clasificación como arrendamiento sea hecha por las áreas que tienen el detalle de la operación, y también hay la involucración del área de tesorería per la estimación de la tasa de descuento que se tiene que utilizar para traer a valor presente los flujos futuros de los pagos que implica el contrato. Hay realmente muchas áreas, es una actividad coral que requiere la participación para hacer los estimados, para hacer la clasificación, y el contador casi es quien recibe el input solamente para poder hacer el registro contable, pero las otras áreas tienen que estar involucradas y participar en este proceso. Y en lo relativo al análisis financiero, ¿cuál es el mayor impacto? Allora, la norma requiere genera un impacto positivo, esta es la buena noticia, en el EBITDA, porque antes los alquileres o los servicios calificaban como gasto operativo y claramente me impactaban el EBITDA como resultado intermedio de la compañía. Sin embargo, desaparece el gasto operativo como gasto de alquiler, viene sustituito por el gasto de depreciación de los activos por derecho de uso y del gasto financiero que se calcula sobre el pasivo. Y estos dos tipos de gastos no participan en la estimación del EBITDA. Entonces el EBITDA se ve mejorado. Pero tenemos también la otra cara de la medalla, que es que se ve un incremento del endeudamiento, entonces también del nivel de patrimonialización de la compañía, y claramente en los primeros años, siendo que el gasto de depreciación va a ser un gasto lineal, mientras el gasto de financiero è un gasto che va decreciendo por efecto de la reducción del pasivo man mano que se realiza el pago. Al inicio el gasto como suma de estos dos componentes va a ser mayor, pero en el tiempo va decreciendo, a diferencia de un gasto de alquiler que por la NIC 17 era lineal, se tenía que distribuir linealmente, por el cual el impacto va a ser económicamente negativo en los primeros años y va a mejorar en los siguientes. ¿Cuáles son los juicios o los criterios más relevantes para la gestión de la ley 16 en las gerencias de la compañía? Como bien dije, primero hay que evaluar si un contrato es un arrendamiento financiero o contempla y califica como arrendamiento financiero. La norma prevé la posibilidad de algunas simplificaciones, como por ejemplo contratos que son de un año o donde los activos son de bajo valor, y esta es una de las definiciones que tiene que definir la gerencia, pueden ser excluidos de la medición del arrendamiento financiero bajo la NIF 16. Sin embargo, en muchos casos, por ejemplo, un contrato dice un año, pero se tiene la expectativa de renovarlo y existe una cláusula, por ejemplo, de renovación automática. Entonces, en estos casos no importa que el contrato diga textualmente que sea anual, hay que ir siempre a buscar el fondo, por el cual en estos casos este es uno de los juicios críticos. Si los contratos finalmente son arrendamientos o no. Una vez que califica como arrendamiento, hay que determinar cuáles son los inputs para medirlo, o sea, las cuotas. Por ejemplo,
En muchos contratos hay pagos que son variables, que la fórmula que se define con el proveedor del bien o del servicio es variable. Pero en muchos casos esta variabilidad puede no ser genuina. Significa que en el fondo existe, por ejemplo, un take or pay o una fórmula que ya se conoce el mínimo garantizado que la compañía tiene que pagar. En estos casos entonces hay que utilizar un juicio crítico para determinar en cuál caso hay que considerarlo como arrendamiento y en cuál no. Otro factor es la duración, en el caso que appunto la compañía tenga la expectativa y decimos casi una obligación la renovación y además la tasa de interés que se tiene que utilizar para descontar los flujos. Estos son los inputs que requieren, son sensibles y que me puede cambiar el monto del valor que voy a reconocer como pasivo y como activo. ¿Qué tipo de servicios en este nuevo contexto de la NIF 16 podrían calificar como arrendamiento implícito financiero, ¿no? Bueno, también esta es una muy buena pregunta. Estamos en Perú, donde las compañías suelen tercerizar muchas de las actividades, propio para evitar la inversión en CAPEX. Y actualmente esos servicios califican como gasto de servicio, o sea, la compañía no ha tenido ningún mayor impacto. Pero hay muchos servicios, por ejemplo, en el sector minero hay la perforación, el movimiento de tierra, el chancado de mineral, mantenimientos, hay peajes, hay fletes, hay almacenamientos, hay derecho de superficie, suministros, arreglos de utilidades, son todos servicios de tecnología de la información, son todos servicios que si se empieza a analizarlo en el detalle, durante el plazo del servicio existe un activo identificado que está bajo el control de la compañía. Por el cual en este caso la compañía, si bien han decidido como negocio de no invertir en CAPEX, y sobre todo de no tener que endeudarse para la compra de estos activos, finalmente tendrán que reconocer estos pasivos y estos activos en sus contabilidad de estado financiero, por el cual todo lo que utilizan servicios que realmente requieren activos que finalmente son de uso casi exclusivo de la compañía en este plazo, hay que evaluarlos bien porque podrían tener implícito un arrendamiento que debería ser reconocido. Y si una empresa tiene la habitualidad, la recurrencia y la costumbre de alquilar estos bienes o activos bajo un contrato de arrendamiento operativo, ya en el marco de la NIF 16, ¿esto podría implicar que la empresa adopte por un leasing financiero o comprarlos a través de un leasing financiero? Yo creo propio que esto va a ser el siguiente paso. Porque una de las decisiones de utilizar el arrendamiento operativo, el alquiler, es para evitar de tener estos impactos económicos y financieros en los estados financieros. Pero siendo que la norma es muy clara que pasando el año o el bajo valor, cualquier arrendamiento se tiene que reflejar, evidentemente esperaría que las compañías a raíz de los impactos de la adopción del primer año estén evaluando si seguir alquilando o en vez de recorrer a un leasing financiero, magari utilizando y pudiendo obtener mejores condiciones, o evaluando de comprar los activos según la forma financiera que prefieran, pero sí probablemente cuestionarse si no vale la pena ya tener los activos propios, y yo imagino que esto será una de las evaluaciones que están tomando, que están analizando las compañías. O sea, ello puede implicar que las decisiones de la gerencia puedan cambiar, sin duda. Sí, sí. Porque la fotografía que se presenta en los estados financieros va a ser con una cantidad de activos y pasivos mayores a lo que se tenía manteniendo solamente un alquiler. Ok, y con relación a lo hemos escuchado que efectivamente hay una variación tanto en el activo, en el pasivo, vinculado a los covenants que algunas compañías podrían tener. ¿Cómo se interpreta esto desde la lectura de, por ejemplo, de una entidad bancaria o como
o una entidad de crédito, ¿no? Bueno, la compañía está por acabar ahora la emisión de sus estados financieros en estos meses. Entonces acá se verá por primera vez el impacto. Estos estados financieros serán lo que se presentarán a las entidades y sobre lo cuales ellas tomarán las decisiones y evaluarán el cumplimiento o no de los covenants. Si es que se aplicaran los covenants considerando este incremento, seguramente el impacto podría ser muy fuerte. Se esperaría que lo considerarían. A nuestros clientes, ¿qué cosa es que les sugerimos? Le hemos sugerido de renegociar rápidamente los covenants para ver si eventualmente no se incluyan estos pasivos. Sin embargo, repito, si uno parte de la base de lo pasivo y el pasivo por arrendamiento entra en la definición de pasivo financiero, se esperaría que haya un impacto. No se conoce aún cuál es la posición de las entidades financieras, pero podrían tomarlo en consideración por sus evaluaciones. Una pregunta adicional, ¿cómo conversa en la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria al respecto? Sí. No conversa. O sea, la contabilidad tributaria sigue la lógica de la calificación del contrato desde el punto de vista legal. Entonces, si es un alquiler, se considerará como deducible el gasto de alquiler y por lo tanto en la medición de las adiciones se consideran el gasto de depreciación, el gasto financiero. Y esto me generará una impuesta a la renta diferido por los activos y pasivos que no se reconocen en la base tributaria. Al momento no se conoce una intención del regulador de la administración tributaria de hacer una convergencia, pero nada lo puede excluir. Esto implica mayores controles y la necesidad de mantener una doble contabilidad para poder medir el impuesto a la renta. Muchísimas gracias, Simona. ¿Algunas palabras finales que quisieras? Sí, que estoy muy emocionada de participar y de compartir con la persona que participarán a este evento con la idea de poder brindar algún insight de la experiencia que estamos teniendo y que esto pueda ayudar a evaluar eventualmente si efectivamente no conviene ir hacia la lógica de un leasing financiero vero e proprio, il quale podría impulsar las inversiones en el país, que es la idea que todos tenemos acá en el Perú. Excelente información, muchas gracias, Simona, Un placer. por tus aportes y sobre todo porque el impacto de la NIFIS es de suma importancia en el negocio del leasing y también en la gestión financiera de las compañías. Cabe resaltar, bueno, y lo conocemos, que el leasing es la herramienta más utilizada y más eficiente por las compañías para adquirir activos productivos, precisamente que generan un mayor crecimiento en el país. Bueno, terminamos la entrevista, los invitamos a asistir a la primera conferencia de leasing de Perú, la misma que se realizará el día 23 de abril. Consideramos que es un evento de suma relevancia para el país, para los agentes económicos que están orientados a promover la inversión en el país. Los esperamos. Hasta entonces.